Buenas tardes. Bueno, yo más que una presentación quisiera que este espacio lo pudiéramos utilizar a manera de un conversatorio en el cual los invito a participar activamente en estos 30-40 minutos que tengo asignados para tratar este tema, realmente lo que es una infección nosocomial. Probablemente voy a tratar de gastar 20 o 25 minutos del tiempo en aclarar estos conceptos de infección nosocomial y posteriormente el siguiente tema, unos 10-15 minutos en resistencia bacteriana, pero igual, si dentro del auditorio quisiéramos que tocáramos un tema adicional de algunos conceptos que se deben incluir o se deben plantear o aclarar, por ejemplo, lo que es el evento adverso, lo que es una complicación, que a veces generan confusiones incluso entre los mismos médicos y entre las mismas especialidad, y más si se digan diferentes especialidades. Entonces ese es un punto que vale la pena que lo discutamos. Inicialmente, cuando hablamos de infección nosocomial, tenemos que remontarnos a cuál es el origen de la palabra nosocomial, o lo que se llamaban los franceses el nosocomio, que básicamente era donde se atendían los enfermos. En desde el siglo XVII se tocaba el tema como era un sitio que inicialmente era para un tipo de patologías específicos. Y posteriormente se vuelve a retomar en la década de los 40 del siglo pasado, en el que empieza a plantearse que algunas veces las personas, cuando están hospitalizadas o en un servicio de atención, se pueden infectar. Y aquí hay un punto clave en el abordaje inicial, y es que desde que se define, era una definición epidemiológica, no causal. Esto es algo que parece sencillo, pero es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se hacen las definiciones epidemiológicas, se hacen con el fin de hacer un sistema, formar un sistema de vigilancia que no existía en los Estados Unidos, y son los que empiezan a plantearse los temas del manejo de las infecciones nosocomiales. Y se plantea de hacer un sistema de vigilancia epidemiológica para tratar de prevenir lo que pudiera prevenirse, y ese es como el origen de la palabra nosocomial y hacia donde se va esa serie de definiciones que más adelante se han ido cambiando y se han ido modificando. También se sabe que unas personas, cuando se hacen un procedimiento quirúrgico, también se puede infectar, y también entra a formar un sistema, en la misma época, de un sistema de vigilancia de infecciones del sitio quirúrgico, con unas características importantes que, dependiendo de las características de la herida, se puede infectar, y eso vamos por una posibilidad y un juego de probabilidades para saber si sí se puede infectar o no se puede infectar. Pero desde el comienzo no eran unas definiciones de causalidad, eran sencillamente unas definiciones en las cuales se planteaba epidemiológicamente para tratar de buscar maneras de prevención y en algunos casos empezar a hacer sistemas básicos de comparación entre instituciones. Ese fue el origen. Esta definición tenía limitaciones, porque en el sentido estricto, cuando hablaban de infecciones nosocomiales, como les decía, era todo lo que ocurriera dentro de la infección, y empiezan a aparecer algunas dudas de cómo se tienen que notificar o cuáles son los criterios, porque muchas veces cuando se habla de nosocomial era que la infección apareciera mientras el paciente estaba hospitalizado, y claramente la definición se quedó muy corta, porque hay infecciones que no aparecen mientras el paciente está hospitalizado, sino aparecen después de estar hospitalizado. Pero también hay infecciones que aparecen cuando el paciente está hospitalizado, pero no porque las haya adquirido en el hospital, sino porque venían con el paciente y ese era su motivo de consulta. El paciente podía ser que no estaba claro que estaba infectado y por eso consultó. Probablemente algunas veces nosotros asociamos infección siempre con fiebre, pero muchas veces la fiebre no es la causa de infección. Hay muchísimas causas de fiebre y no siempre las infecciones producen fiebre. Puede ser que un paciente consultara, para poner el ejemplo, por pérdida de peso, y después de ires y venires esa pérdida de peso estaba demostrado que tenía tuberculosis, después de estar 20 días hospitalizado. Eso no significaba que ese paciente adquirió la tuberculosis estando hospitalizado, sino que en el hospital le hicieron el diagnóstico. A raíz de estos ejemplos que les acabo de comentar, empieza a tratar de afinarse ese criterio de infección nosocomial, y ya en la década de los 70 y los 80 se cambia un concepto que es las infecciones intrahospitalarias. Fíjense ustedes que ese término que aparece como infecciones intrahospitalarias, en teoría reemplazaría las infecciones nosocomiales. Sin embargo, se ha ido manteniendo en el tiempo los mismos conceptos de infección nosocomial o infecciones intrahospitalarias. La infección intrahospitalaria ya es un poco más estricta en la definición, y se plantea que una infección intrahospitalaria
es aquella que aparece cuando el paciente está hospitalizado, pero que el paciente no la estaba incubando. Cada germen produce un periodo, lo que los llamamos los médicos, un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde el momento que ingresa el microorganismo hasta el momento que presenta manifestaciones. Y ese periodo varía de un germen a otro germen. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, uno podría determinar si una infección que aparece al cuarto día, la tenía el paciente o no la tenía. Entonces, es una infección que aparece estando hospitalizado, después de estar 72 horas de estar hospitalizado, que es un concepto mucho más para darle un tiempo de gabela, por lo menos pasaron 72 horas y adicionalmente no la estaba incubando. Y como existe la posibilidad que un paciente pudiera estar o aparecer en la infección después de haber salido de la hospitalización, se dejó abierto, y es una parte de las definiciones que siempre nos preguntan, bueno, si es una neumonía nosocomial, ¿hasta cuánto tiempo yo considero que la neumonía es por la tensión? Si es una infección de sitio quirúrgico, ¿hasta cuánto tiempo espero que sea asociada a la infección? Si es una infección urinaria, ¿hasta cuánto tiempo ocurre? Esos que ya ahora lo tenemos un poco más claro, durante 20 o 30 años no se tenía claro. Y entonces no estaba claro si la neumonía que apareció a los 15 días después de estar hospitalizado correspondía a una infección adquirida durante la hospitalización, o si en el caso de una infección de sitio quirúrgico que aparecía en el sitio de la herida, de la incisión, 2 meses o 3 meses después, se consideraba que todavía era asociado al procedimiento. Y aparecen otra serie de problemas porque el modelo de atención médico cambió. Durante muchos años, la manera de hacer procedimientos médicos era hospitalizando a los pacientes. Pero parte de lo que se ha hecho en la etapa moderna de la atención de pacientes es deshospitalizar la atención. Es decir, cada vez vemos menos pacientes hospitalizados, más pacientes de manera ambulatoria, más procedimientos con mejores tecnologías que probablemente antes se hacían en 3 días, ahora se hacen en 20 minutos. Solo el ejemplo clásico de lo que era una colecistectomía, que es básicamente quitarle la vesícula biliar a alguien. ¿Qué se hacía antes? Se hacía una incisión que duraba 10, 12 centímetros, el paciente duraba 10, 15 o 20 días con el posoperatorio, probablemente 7 días hospitalizado. Hoy se hace por la paroscopia, fácilmente se introduce un tubo o 2 tubitos, lo mira el cirujano, procedimiento corto, y es probable que el paciente se pueda ir el mismo día para su casa. Y así sucesivamente podría seguir numerando diferentes procedimientos. Pero eso que se venía haciendo, entonces empieza a cambiar esos conceptos de qué pasa con un paciente que va a hacerse un procedimiento ambulatorio, y si la definición per se dice que debe estar 72 horas, o mejor, la infección es la que aparece después de estar 72 horas después de estar hospitalizado. Si me hacen un procedimiento y a las 20 minutos me dan salida, y si hay pues no cumple la definición. Entonces, obviamente, nuevamente esa definición epidemiológica empieza a quedarse corta para lo que se quería hacer, que siempre el mismo fin ha sido un sistema de vigilancia para, como les decía, comparar y mejorar algunos procesos. Eso mismo viene a ocurrir con otra cosa que antes no ocurría, es que también empezó a pasar que en la medicina moderna a los pacientes les colocamos prótesis, implantes. ¿Y qué pasa si hay una infección asociada a una prótesis o un implante? Pero aparece después de 1 año. El ejemplo clásico es el paciente que se somete a una cirugía de cadera, donde le reemplazan su cadera con una metal que va a durar por 10 o 15 años, pero al año el paciente se queja de que no puede caminar, de que le duele, lo llevan a cirugía, le abren y encuentran pus. ¿Será que eso tuvo que ver con el procedimiento si apareció 1 año después? ¿O no tiene nada que ver, es casualidad? Entonces ahí empiezan a aparecer otros conceptos en los cuales varía el tiempo de hasta cuánto tiempo se considera que es una infección adquirida intrahospitalariamente. Para migrar a lo que estamos utilizando ahora, que también tiene limitaciones, pero es las definiciones que en este momento se están utilizando, y digo en este momento es desde el 2004, 2005, que es lo que llamamos las infecciones asociadas a la atención en salud o infecciones asociadas al cuidado de la salud. Eso es una traducción libre del término, que es el término moderno en el cual en este momento las diferentes instituciones en salud siguen los procesos. Es decir, pasamos del concepto de lo que es una infección nosocomial a una infección intrahospitalaria
a una infección asociada a la atención en salud. ¿Y por qué se cambia, que cambia un nombre sencillo a un nombre complejo? Porque en realidad la implicación y el objetivo que se quería de estos sistemas de vigilancia es dedicarse a prevenir donde se puede prevenir. Y básicamente en algunos procesos de infecciones que son asociadas realmente con la misma atención en la salud, hay cosas que se pueden prevenir. Hay otras cosas que no son prevenibles y que pueden ser complicaciones que se presentan durante un procedimiento. Me explico. Normalmente, y muchas veces en los juzgados, cuando se habla de una infección, se pretende demostrar que la infección o, en este caso, el agente causal de la infección, que es la bacteria, la adquirió o la adquirió en el hospital. Y ese es el concepto que se tiene muchas veces de infección nosocomial. Es que el paciente llegó por un procedimiento, pero en el ambiente había algo y esa bacteria le llegó y después le causó la infección. Ojo con esa asociación, porque yo les puedo documentar claramente que por lo menos el 98% de las infecciones que se adquieren en el hospital, el agente causal, la bacteria, proviene del mismo paciente, no del medio ambiente. Claro, ¿el medio ambiente puede ocurrir? Sí, ocurre, el 2%. Puede ocurrir, y cuando hay un brote, que técnicamente llamamos un brote cuando hay un aumento en el número de casos de una determinada infección por un determinado germen. En este caso puede suceder en que puede ser que se adquiera del hospital o de los dispositivos o de los insumos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un hospital determinado compran unas bolsas de solución salina y la solución salina donde la producen está contaminada con una bacteria? Probablemente a los 10 o 15 pacientes que le coloquen las bolsas le llega a la sangre una bacteria que traían de una planta en el cual esa fue la fuente externa y los pacientes hicieron una infección adquirida en el hospital a causa de una infusión de un líquido que venía contaminado. Este es un ejemplo de un brote fácil que llegó y puede suceder, y eso puede pasar, pero eso es extremadamente raro que pase, pero puede pasar. Digamos, hay todos los procesos de control de calidad que deben ocurrir, tanto en el hospital como en la planta de producción del medicamento. Puede ocurrir que el paciente, estando hospitalizado por una acción insegura, porque a partir de una herida, el personal de la salud toca la herida de una bacteria contaminada y luego toca la otra herida del paciente y le pasa la bacteria de un paciente a otro paciente. Sí, puede pasar, y esa es parte de lo que les digo que puede suceder. ¿Dónde adquirió la bacteria? Pues venía de otro paciente y la trajo. Pero la mayoría de infecciones adquiridas en la atención en salud provienen del paciente. Y muchas veces lo que nosotros hacemos en la atención en salud es que rompemos las barreras anatómicas y fisiológicas que facilitan que eso suceda, que ocurra que las propias bacterias se le metan. Me pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo a un paciente que tiene 80 años, que per se ya tiene una déficit en su sistema inmunológico? Recuerden que las personas menores de 5 años o los mayores de 60 años, el sistema inmunológico ya no funciona igual. ¿Por qué? Pues que entra a un estado, lo que llamamos senescencia, sistema inmunosenescencia, se va envejeciendo y al envejecerse funciona menos. Entonces ya tiene un factor importante por tener más de 60 años. Pero adicionalmente tiene alguna patología, es diabético. La gente que es diabética, desafortunadamente, sus glóbulos blancos, sus células de defensa, no funcionan igual, funcionan menos por tener esa patología. Y si ingresa a una unidad de cuidado intensivo porque tiene un problema del corazón y tienen que y el problema del corazón hace que la bomba, el sistema de bombeo del corazón no lo haga bien, y al hacerlo poquito permite que se le encharquen sus pulmones, que es lo que nosotros llamamos técnicamente un edema pulmonar, que le llenó de líquido los pulmones. Entonces tienen que colocarle un tubo y un respirador para poderle hacer que el pulmón pueda expandirse y pueda sacar ese líquido que tiene y pueda respirar. Pero el hecho de tener un tubo no es normal, no es fisiológico. Cuando yo le paso un tubo que viene desde la boca o de la nariz hasta el pulmón, hasta el bronquio, pues estoy facilitando que la barrera normal, que está cerrada, que es casi hermética, que funciona con unos controles, hace que al colocarle un cuerpo extraño, pues las bacterias van a pegarse por el tubo y van a llegar directamente al pulmón, y le estoy facilitando. Pero, ¿será que entonces para evitar que las bacterias se pasen de la boca al pulmón no le coloco el tubo?
pues entonces obviamente pues estaré haciendo un mal ejercicio porque estoy no haciendo lo que tendría que hacer para mejorarlo. ¿Que eso me predispone? Pues claro que me predispone. Creo que el doctor Cortés planteaba esta mañana en el tema qué tan prevenibles eran las infecciones, y ese yo creo que es un punto importante. Hay cosas que se pueden prevenir y otras que es parte del modelo de la atención. Podría colocar muchos ejemplos, pero podría ser otro. Terminando este ciclo, ¿de dónde vienen esas bacterias que llegan de la boca al pulmón, producen neumonía? ¿De dónde es el origen de las bacterias? De la boca, ¿de quién? Del paciente. Pero le causó neumonía, porque está en el sitio donde no deberían estar. ¿Qué pasa si hay a un paciente que está con una leucemia y el manejo de la leucemia es darle un medicamento que le barre las defensas? Todos los glóbulos blancos se deben morir porque son los causantes de la leucemia. Pero los glóbulos blancos se mueren para quitarle la leucemia, pero se mueren también y le predisponen las infecciones, porque los glóbulos blancos son los que nos defienden. Si no tenemos glóbulos blancos, pues nos vamos a infectar. ¿El riesgo es alto? Altísimo. Entonces las bacterias que tienen su mucosa intestinal o en la boca, pues se puede pasar y normalmente nosotros no nos damos cuenta. Pero normalmente en el día a día nosotros pasamos bacterias al torrente sanguíneo. ¿Cuándo? Cuando uno va al baño y tiene estreñimiento. Cuando uno señala los dientes. Hace bacteremias transitorias, pero el sistema inmunológico lo controla, no deja que pase nada, no deja que uno se vaya a morir por eso. Pero alguien que no tiene defensas, cosas sencillas, puede pasar y puede llegar. Y estando hospitalizado la bacteremia después de estar 4 días en quimioterapia. Claramente, el hecho de que el paciente sea susceptible, lo estamos haciendo nosotros cuando le damos quimioterapia. Porque la quimioterapia le mata las defensas. Pero si no se hace la quimioterapia, obviamente no le controlamos la leucemia. Pero eso hace que tenga bacteremia. Y la bacteremia no es que la haya adquirido en el hospital, probablemente la adquirió con sus mismas bacterias que tenían en su intestino. Una de las bacterias más usuales en las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, atención en salud, como la queramos llamar, son el estafilococo dorado y la Escherichia coli. Recuerden que uno tiene más Escherichia coli en el intestino que células humanas. Si sumamos todas las células humanas, no alcanzan a tener ni la tercera parte de lo que son las E. coli en un segmento de intestino. Estafilococo dorado la tenemos en la piel todos tenemos estafilococo dorado. Y hay nombres más sofisticados. A veces se considera que porque el nombre es raro es porque lo adquirió en el hospital. Un ejemplo de esto es el Acinetobacter baumannii, que es una bacteria que ahora está de moda porque es una bacteria que se vuelve muy resistente. ¿Dónde está el Acinetobacter baumannii? Sí, puede estar en los hospitales, claro, pero también está en mis axilas. Y la gente que suda mucho tiene Acinetobacter en sus manos. Entonces digamos que es un punto importante de tener en cuenta que sí hay bacterias que están en el ambiente, pero también son propias del paciente. Les decía que las definiciones han ido variando a centrarse en qué cosas nosotros podemos prevenir, y en ese escenario pues han ido colocándose de acuerdo incluso a la patología. Entonces, por ejemplo, en las infecciones asociadas en la atención en salud ya se amplía más el concepto en que puede ser cualquier tipo de atención, no tiene que estar 48 horas, 72 horas, puede estar menos tiempo, pero es asociada a un procedimiento. Puede ser que el paciente haya ido a que le hayan hecho un cateterismo vesical, duró 2 horas, pero el cateterismo vesical, al hacer la entrada de la sonda, predispuso que bacterias que están en el meato urinario se metan. O sencillamente, que también puede pasar, que la sonda estuviera contaminada y estemos metiendo las bacterias al interior de la vejiga y causando una infección. Duró 2 horas, no necesitamos 72 horas, pero ya se considera que hay un procedimiento y mediado la atención. Para infecciones del sitio quirúrgico cambió, se habla hasta 1 año después de haber hecho el procedimiento, si hay prótesis puede ser incluido, que está asociado a la atención. Pero nuevamente repito, y aquí es algo lo que quiero hacer énfasis, el hecho que esté asociado a la atención no significa que es porque se haya hecho o que se predisponga por un proceso de mala práctica o por un acto inseguro. Ese es el punto importante. Normalmente cuando hablamos de este tipo de infecciones estamos hablando que en países desarrollados el promedio oscila entre 5 a 10%. Es decir, de pacientes que egresan de una institución. En el sistema, por ejemplo, de Bogotá, mal contados hay entre 20 a 25.000 infecciones reportadas al sistema de vigilancia epidemiológica. No significa que haya 25.000 errores médicos que llevaron al paciente a que se infectara.
eso no es la asociación. Y ese es un punto bien importante. Hubieron 25.000 infecciones que pueden ser complicaciones del manejo médico que se hiciera. Y eso es bien importante porque, les decían y ponía el ejemplo del paciente de 80 años, hay pacientes que tienen más riesgo de infectarse. Y eso hace que si achacamos que estos pacientes que tienen más riesgo de infectarse son los pacientes que van a hacer, que pues, pueden hacer más infecciones, y si esos pacientes estamos achacando que es una responsabilidad de la institución, probablemente uno diría las instituciones no deberían entonces atender pacientes complejos, porque entonces mejor atendemos los que no son complejos, porque esos son los que no se infectan. Y es una cosa, perversidad del sistema del modelo de atención. Justamente los que tenemos, los pacientes complejos son los que tienen que atenderse, obviamente tienen más riesgo, más protección, claro, hay que hacerlo. Y es donde empieza a entrar en qué es responsabilidad como tal de la institución. Entonces quisiera hasta este punto colegir que una infección asociada a la atención en salud, que es el término correcto actualmente, no necesariamente significa que es debida a una acción insegura de un proceso de atención. Es un proceso que puede ser acorde al modelo de atención de este paciente. Y obviamente ahí es donde empieza a diferenciarse en lo que llamamos un evento adverso y lo que llamamos una complicación. Parte de los procedimientos quirúrgicos, creo que ningún consentimiento informado de un procedimiento quirúrgico no escribe una complicación, que una de las posibles complicaciones es la infección. ¿Por qué? Porque todo lo que rompa la piel, y recuerde una cosa importante, la función más importante que hace la piel, el órgano de la piel, es evitar que lo que esté adentro se salga, pero lo más importante es que lo que esté afuera se meta. Esa es la función de la piel, sencillamente. Cuando uno hace una incisión de la piel, con un bisturí o con lo que sea, o una punción, rompe esa membrana impermeable. La probabilidad de que yo me contamine con VIH, si me cae aquí un chorro de sangre de un paciente con VIH o un cultivo puro con VIH, es cero, si mi piel está sana. Pues yo tengo una escoriación de la piel, tengo una aguja, pues aumenta el riesgo. ¿Qué tanto? Depende de la escoriación, depende de la perforación, porque ya rompí esa impermeabilidad de la piel. Entonces, todos los actos quirúrgicos siempre un riesgo es la complicación. Obviamente hay unos rangos permitidos y eso es parte de lo que hace la literatura médica. Y esa es la parte interesante de la epidemiología y la referenciación. Sí, yo todos los pacientes que opero se me infectan. Cuando el estándar internacional está que solamente debe infectar el 1% o el 2% en un procedimiento, bueno, hay algo que no está, esto no es acorde. Si yo me considero que soy experto en hacer cirugía cardiovascular y todos los pacientes les hace mediastinitis y se me complican, pues algo estoy haciendo mal, porque el estándar internacional para los que son expertos puede ser menos o 5 o 10 o el estándar que sea. Entonces, ahí es donde empieza a ver la importancia del proceso más que una cosa puntual en un determinado paciente. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Okay. Bueno, entonces les decía que es el primer término. Entonces, el segundo punto concreto es, hay eventos adversos que van de la mano con acciones inseguras. El problema con el evento adverso es que con muchas definiciones se tergiversan o resulta que para el epidemiólogo es una cosa, para el que trabaja en los problemas de calidad es otra cosa, para los que trabajan en investigación clínica es otra cosa, y entonces empezamos a mezclarlos. Les pongo un ejemplo. En la parte médica, si uno es un investigador de un ensayo clínico, está probando un medicamento nuevo, por definición, todo lo que le ocurra a ese paciente, estando en la investigación, se considera evento adverso, todo. Algunos más serios, otros menos serios. Si es un paciente que se está tomando un medicamento para la gastritis, y el paciente sale y lo roban, para la investigación se considera un evento adverso. Pero pues es que lo robaron, es que no tenía nada que ver con... No, se considera un evento adverso, porque todo lo que pueda ocurrir, porque alguien puede decir el paciente, el medicamento lo puso, le da sueño, y entonces probablemente por eso lo robaron. O el paciente salió a la calle y se iba en bicicleta y se cayó, no puede ser que el paciente, el medicamento, le esté produciendo alteración del estado de conciencia, entonces no puede manejar, perdió la coordinación, la capacidad motora. Entonces ahí en ese escenario, cualquier cosa que ocurra es un evento adverso. Eso es un punto importante. Desde el punto de vista de la atención en salud, creo que ahí sí hay que diferenciar lo que es un evento adverso de una complicación. Y la complicación claramente es algo que está esperable de lo que pueda suceder. Y ahí retomo lo de cirugía. Si uno tiene un paciente
que durante el procedimiento que se está haciendo, ese paciente es algo esperable, porque como les decía, al romper la piel, yo espero que pueda ser una celulitis, pero algunas veces la celulitis se puede transformar en una fascitis. ¿Qué es una fascitis? Que se le mete bajo la piel las bacterias y compromete toda la grasa que está subcutánea, y eso es una cosa importante, sí, porque el 30-40% de la gente que hace fascitis se muere. Esa es una cosa importante. Y a veces no es tan fácil de entender y explicar, y es algo también que aprovecho para tocar el tema. La virulencia de un germen no es sinónimo ni que sea más resistente a la bacteria, ni que sea adquirida en el hospital. Y es algo que a veces nos olvida. La virulencia de un germen es la capacidad de producir daño. Yo esto lo traduzco a mis pacientes siempre, es como, no todas las bacterias son iguales, como no todos los perros son iguales. Entonces, yo puedo tener en mi casa un pequinés o un French Poodle, pero puedo tener un Rottweiler o puedo tener un Doberman. Y el mordisco de uno de los otros no es el mismo, pero vamos, todos son perros. Y así ocurre con las bacterias. No es lo mismo tener un Streptococcus pyogenes a tener un Staphylococcus epidermidis. Será muy raro, extremadamente raro, exótico, que un Staphylococcus epidermidis que está en la piel se me introduzca y me produzca una fascitis y me produzca la muerte. Eso sería para publicar en la literatura porque es muy raro. Pero que un Streptococcus pyogenes me haga eso, cientos de pacientes. La famosa bacteria come carne, que no necesitamos estar en Inglaterra ni en otra parte para que no son bacterias que a veces están con uno, están por fuera. Ese es el caso que dice, pero ¿cómo si de repente llegó acá y no tenía nada y ahora la bacteria se le pegó y entró? Sí, la tenía en la piel, estaba colonizada con esa bacteria, se rompió, entró y produjo la cosa. No es porque sea tan grave, dramático, y como les digo, eso puede ser así. Lo que llaman las gangrenas o las fascitis son así de graves y de severas. ¿De qué depende? Depende de la bacteria, depende del mismo sistema inmunológico del individuo, el mismo procedimiento que a una vez se haga. Y es una complicación. Sí, que le iban a hacer solamente una incisión, sí, pero es que estaba colonizado su piel. Yo llamo colonizado cuando la bacteria está sobre la piel, no causa enfermedad, pero está sobre la piel y se mete. Esa es una posibilidad y que puede presentarse. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando ocurre en gente joven y así de dramático, pues siempre se presume de que algo se hizo mal. Pero ¿por qué si esta persona tenía 28 años, llegó bien, era un procedimiento fácil, sencillo, y terminó a las 48 horas muerto o amputado? Pues es claro que para la familia, para todo el mundo, pues es algo que no es esperable, no es lo que uno quisiera que pasara, pero eso ocurre. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Como les digo, depende de variables, como les acaba de comentar, del sistema de defensa, del tipo de bacteria. Y eso es una complicación. Lo que no es una complicación es el ejemplo que yo les decía, en que yo no tengo control de calidad y permito, por abaratar precios, comprar una bomba, una solución salina de que no tengo trazabilidad y de pronto viene contaminada. Hay una acción insegura, no tengo el proceso. Pongo a hacer una cirugía a alguien que no tiene el entrenamiento en la experticia. Pues claramente si yo pongo a un médico general a que haga una cirugía cardiovascular, ¿será que la puede hacer? Bueno, digamos que se haya entrenado, pero probablemente no la va a hacer, y si la va a hacer se le va a complicar con una probabilidad extremadamente alta si la comparo con un cirujano cardiovascular que lleva 20 años operando. Incluso si pongo un cirujano cardiovascular que lleva 20 años operando, probablemente su curva de aprendizaje y ha pasado que el que lleva 5 meses o acaba de entrenarse. Entonces hay parte, eso es lo que yo llamo, hay parte de acciones inseguras. Si yo veo que una institución durante 5 días se les acabó la dispensación de alcoholes y jabones porque no tenían cómo comprar el alcohol y jabón y no les dieron el jabón y tuvieron atendiendo pacientes de urgencias durante 5 días sin lavarse las manos, y hay una paciente que hace una infección en la piel después de una manipulación de un catéter, probablemente hay una posibilidad grande de que tenga una omisión y que eso sea un evento adverso desde el punto de vista de calidad dado a una mala práctica en el modelo de atención. Y es donde hace la diferencia entre lo que es una complicación y lo que realmente es un evento adverso por una acción insegura. Y obviamente hay acciones inseguras, algunas que son acciones inseguras que se pueden prevenir, otras que son acciones inseguras que no se pueden prever. Digamos que en general lo que uno pensaría es que la mayoría de acciones inseguras se deben prever, se deben plantear de que se pueden ocurrir. Y probablemente en las acciones inseguras es donde se tiene que revisar qué es lo que hace la calidad de una institución determinada. Creo que hasta aquí quería tocar esta parte de tema de infección. Lo segundo que les quería comentar es lo de las bacterias, el origen de la bacteria, para que lo tengamos en cuenta.
y les decía, sí ocurre, pero pues recuerden, el 2% probablemente, póngale el 5% que las bacterias vienen del medio ambiente. Las bacterias normalmente no vuelan, entonces las bacterias se transmiten de las manos, de contacto. Entonces es muy raro que una bacteria, entre que si esté pegada en la pared, se le meta a alguien en una herida quirúrgica, eso no es lo usual. Lo usual es que sea de su misma piel y algunas veces, como les digo, si hay un proceso de mala atención podría adquirir. Entonces una infección asociada a la atención en salud no va de la mano con que la bacteria fue adquirida en el hospital o en la atención como tal. El otro punto que lo colocamos en el tema es, porque teniendo en cuenta la sentencia del año pasado, es uno de los temas que se coloca como un punto a favor para dar el concepto en el sentido de que la infección es adquirida en la institución o se debe a la atención en la institución, y es que se presume de que si la bacteria es resistente, la bacteria es adquirida en el hospital. Y eso es una verdad a medias, porque claramente hay una posibilidad de que bacterias resistentes estén asociadas a hacernos lo que sean del origen, sea intrahospitalario. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta cuál es el origen para la resistencia bacteriana. Para no cansarlos, quisiera que tengamos en cuenta que hay dos tipos de resistencia bacteriana. Una, la que la bacteria adquiere per se, porque la tiene naturalmente. Entonces, es decir, hay bacterias que son resistentes naturales a los antibióticos, a algún antibiótico. Les pongo un ejemplo. Una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa es resistente a la penicilina, naturalmente. Por su estructura de la pared de la bacteria, la penicilina no le entra. Entonces, de entrada tiene esa ventaja, es resistente natural. Otra resistencia se adquiere por mutaciones. La bacteria, dentro de su proceso evolutivo, como nosotros los seres humanos podemos mutar, en un momento determinado se muta un gen y aparece una mutación espontánea y la hace resistente. Eso ocurre en las bacterias, pero eso es muy raro. La bacteria no es la forma más común de la resistencia. La tercera posibilidad es que una bacteria adquiera la resistencia o el mecanismo de resistencia del medio ambiente. ¿Eso sucede? Sí, eso sucede. Las bacterias son bastante promiscuas. Bacterias tienen diferentes mecanismos de contacto sexual. Unas de manera directa, incluso hay unos genes que se transportan, que es lo que llaman los genes saltarines. Saltan de una bacteria, caen al medio ambiente y luego caen a otra bacteria. Se saltan. Y hay diferentes mecanismos. Hoy la famosa conjugación, que es que las bacterias se pegan las bacterias y intercambian su material genético. Entonces una bacteria le puede transmitir a otra bacteria mecanismos de resistencia. Eso está claro. Pero en general, el principal mecanismo por el cual una bacteria adquiere resistencia es porque las presionan. Es decir, la bacteria evolutivamente llevan 300, 400 millones de años. Nos llevan una bobadita de como 299 millones al ser humano. Y probablemente su estructura que está es la que han logrado evolucionar durante muchos años. Cuando la bacteria tiene que mutar o cambiar por presión, pues eso le cuesta metabólicamente a la bacteria. Entonces, lo que quiero decir es que a las bacterias no les gusta mucho mutar, porque ya lo hicieron durante miles de años, cientos de años. Entonces, ahora les gusta estar como están. Pero cuando el ambiente cambia, así como les pongo el ejemplo de los parásitos, que cuando las cosas están buenas tienen una forma para invadir, pero cuando están malas se convierten en quistes y se esconden ahí en quistes para aguantar al medio ambiente. Así ocurre con las bacterias. Cuando les colocamos antibióticos, las bacterias, algunas mueren, pero otras tratan de sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Mutando y cambiando. ¿Para qué les cuento eso? Para concluir que la principal razón por la que una bacteria se vuelve resistente no es porque esté en el hospital o porque esté en cuidado intensivo. Probablemente hay una mayor probabilidad, pero la principal razón es porque ha sido presionada con antibióticos. ¿Y dónde se presiona con antibióticos? En un país como Colombia, donde los antibióticos son de venta libre, pues lo pone en la casa. Y algunas veces no necesariamente significa que sea sobre el mismo paciente. Esto no es ciencia ficción, porque ya lo podemos demostrar. Ya hay algo que se llama biología molecular, en el cual se puede demostrar. Casos como estos. El niño está con infección respiratoria y se autoformula o lo llama el médico, le da un antibiótico y este niño durante 10 días recibe antibióticos. Probablemente se cura, puede que tenga una infección bacteriana, tenga una infección viral. Para tener en cuenta, a los virus no les sirven los antibióticos, sirven los antivirales.
Es como tratar de capturar una ballena no con un arpón, sino tratar con una escopeta. Son completamente diferentes. Entonces, si uno le da antibióticos a un virus, pues no hace nada. Lo que hace es que las bacterias se presionan y se hace resistencia. Esa resistencia no se elimina inmediatamente, suspende el antibiótico. La resistencia a las bacterias, una la adquieren, puede durar entre 3 a 6 meses. Pero adicionalmente, esa bacteria que adquirió el niño al darle antibiótico, se la puede transmitir a otra persona. ¿Qué vemos en la vida real? El niño, que el abuelito es el que lo lleva al jardín infantil, entonces el niño que está en el jardín infantil todos los semanas tiene moquito, le dan antibiótico, entonces el niño se genera bacterias resistentes, el abuelito lo lleva, le cambia, le pasa la bacteria, y después el abuelito le da neumonía con una bacteria resistente, ya la adquirió, ya la tenía. No fue que la adquirió en el hospital, la tenía desde su casa, la tenía porque se la han transmitido. ¿Por qué? Porque ya recibió antibióticos. Es decir, la principal razón para que una persona tenga una bacteria resistente es porque haya recibido antibióticos o porque a alguien cercano de su núcleo familiar haya recibido antibióticos. Y es la pregunta que probablemente hacemos nosotros en tomar la decisión de qué antibiótico vamos a dar. Claro, si en una unidad de cuidado intensivo tienen más uso de antibióticos, probablemente tienen bacterias más resistentes, es posible, pero no se puede colegir que porque tiene una bacteria resistente es que necesariamente es una bacteria adquirida en el hospital. Eso no es cierto, y mucho menos, como les decía, en un país como Colombia, en el cual la tasa de resistencia bacteriana en la población general es alta. ¿Por qué? Porque nos autoformulamos con antibióticos, esa es la razón. Casos que llegan directamente a los hospitales ya tienen la bacteria resistente. Incluso muchas veces hay que aislarlos desde que llegan, porque lo que están haciendo es que vienen de la casa, pero pueden transmitir la bacteria resistente a otra parte. ¿Preguntas, comentarios? Sí, lo que tú planteas es claro. Es el hecho de que sea, uno podría hacer, hay más términos incluso. De la resistente, multiresistente, panresistente, multidrogoresistente. Eso para términos castizos es cuando hay más de 3 antibióticos a los que normalmente era sensible, se habla de que es multiresistente. Cuando es resistente a todos los antibióticos, se habla de panresistente. Ojo, esa es una parte tal vez un poco del tema, pero es importante. Esto es la realidad, ¿no? Nos estamos volviendo a la época de antes de 1940. Tenemos ya bacterias que son resistentes a todos los antibióticos, que toca volver otra vez, es como hacer medidas heroicas y evitar que se le transmita a otro paciente. Eso es una realidad, se llama panresistente. Entonces, pero la segunda pregunta que me hace es sí, la posibilidad de que uno tenga más mecanismos de resistencia probablemente está más asociado a una infección pues, que se adquiere en un hospital. Pero también vuelvo a lo mismo. Tenemos desafortunadamente en este momento mujeres con infecciones urinarias que toca hospitalizarlas porque tienen gérmenes panresistentes y no es la gravedad de la infección urinaria, sino que toca hospitalizarlas porque estando en su casa, en su comunidad, ya han recibido antibióticos varias veces. Entonces es la típica persona que durante 6 meses ha recibido 4 o 5 esquemas de antibiótico porque no se controla la causa. Tiene una cistitis recurrente, entonces toca darle antibiótico. A los 6 meses ya se volvió panresistente. ¿Puede por estar hospitalizada? No, porque le han dado múltiples esquemas de antibiótico. Entonces, realmente la causa sí es porque ha recibido varios esquemas de antibiótico. Por eso digo que sí tiene razón en que el hecho de estar hospitalizado sí es posible que haya tenido más esquemas de antibiótico. Sí, es bien complicado ese punto, porque a veces demostrar que no tienen la infección, no tienen la bacteria, es hacerle biología molecular a todos los pacientes al ingreso. Que por ejemplo en algunos países, Holanda por ejemplo, para un germen que se llama el estafilococo meticilino resistente, por la gravedad de lo que implica, le hace, entra a urgencias y le hace. Sí, pero eso vale $350, es decir, 700.000 pesos mal contados a todos los pacientes.
se le sumaría toda la atención. Entra, venga, le voy a mostrar, venga, le hago yo una vez para que saber que no, después me van a tener. Claramente, en muchos casos, es una carga adicional que a veces no es tan fácil de cumplir, porque poder demostrar que no tiene la bacteria antes de llegar, la única manera es hacer tamizaje a todos y con biología molecular para poder demostrar qué tipo de bacteria es. Porque, ojo, las bacterias también, las E. coli, hay muchas E. coli, ¿no? Es un punto importante para tenerlo en cuenta. Entonces, sí se convierte en una limitación. Obviamente habrá infecciones que es extremadamente obvio que no la puede adquirir estando hospitalizado. Y te pongo ejemplos. Si alguien llega y le da malaria, después de estar 10 días hospitalizado y está en Bogotá, pues la posibilidad es que haya tenido una transfusión de sangre para poder tener malaria en Bogotá. Si no lo transfundieron con sangre, pues no hay posibilidad, cero. Pero si está en Neiva, en un hospital abierto, puede que le entre una anófeles, pues sí. Entonces ahí es otra condición, ahí implica otras cosas de demostrar. La salud y la EPS o la IPS que tiene que dar la salud en forma preventiva, no detecta y se presenta una enfermedad o una herida de urgencia y le tienen que hacer una intervención quirúrgica, ¿ahí qué responsabilidad cabría a esa EPS o IPS que teniendo la misión preventiva no cumple con esa obligación? Sí, pues es la primera parte que planteaste de la historia. ¿Me puedes repetir la primera parte? Una persona tiene en su organismo un microorganismo, un germen o una bacteria que es latente, si se puede llamar así, no le está causando en ese momento ninguna sí, ya te entendí la pregunta. Sí. un daño Sí, digamos que sí, ahí pueden ocurrir varias cosas que están entre los protocolos de práctica clínica. Es decir, es muy difícil, porque esto es biología, que uno pueda predecir que una bacteria que uno tiene en el intestino le va a causar o que tiene un mecanismo de virulencia muy grande cuando sale del intestino. No lo puede uno predecir. Hay bacterias que pueden predecir, claro, hay bacterias que pueden predecir. Y ahí en este caso sí cambiaré la responsabilidad. Si yo para colocarle a un paciente terapia biológica o llevarlo a una inmunosupresión, porque el paciente tiene cáncer, va a hacer una serie de procedimientos, tengo que hacer un tamizaje para tratarle cosas, por ejemplo tuberculosis. Si una persona tiene tuberculosis latente, que es lo que tú me dices, me infecté de tuberculosis, pero no soy enfermo de tuberculosis. Tengo el bichito metido en el pulmón ahí guardado, dormido, se llama latente, está dormido. Está como en su casa. Lo que pasa es que nosotros le matamos las guardias cuando le damos la quimioterapia. Entonces, ¿qué hacemos? Le permitimos que el bacilo salga. Entonces, ya sabemos que eso ocurre. Entonces, ¿qué debe hacer el médico o el hospital? Pues hacer un tamizaje para saber si la persona está con tuberculosis. Si se lo hizo, salió negativo, hizo lo que tocaba hacer y después le dio tuberculosis, pues no tiene responsabilidad, pero si sabía que tenía que hacerlo y no lo hizo, pues tiene una, porque es algo que está en una práctica clínica, está en un protocolo de hacerlo. Entonces me parece que desde ese punto no se puede generalizar y además hay que tenerlo en cada caso puntual. Yo quería explicarle a ella que es que normalmente uno tiene una flora bacteriana en todo el cuerpo. O sea, en las manos hay la cantidad de bacterias que tú quieras, de las más agresivas que tú quieras, en la garganta, de las más agresivas que tú quieras, solo que como están cerradas y se está defendiendo el organismo, pues no causan nunca la infección. Y están en un equilibrio entre, digamos, las bacterias buenas y las bacterias malas. Eso es lo que... Sí, completamente de acuerdo. Lo que es que las bacterias normalmente están bien en un espacio. Que tú la puedes, o sea, aquí te hacen un cultivo de la mano y ni te imagines lo que te crece. O sea, cualquier cosa de eso, que se nos ocurre y te mata, teniéndolo en la mano. Pero como está protegida por la piel, como nuestro doctor, es que esa es la defensa que uno tiene. Entonces, uno no ve como la EPS o la IPS o el médico es responsable por una bacteria que tú normalmente estás cargando, que es de la flora normal tuya. Es que yo hace días tuve una quemadura de segundo grado y ninguna institución hospitalaria la quiso atender. Los médicos supuestamente dicen que eso no es una urgencia. Y si ocurre lo que el doctor acaba de explicar y se me infecta, se me inocula uno de esos
microorganismos allí, entonces sí tendría responsabilidades Pero, sobre la pero por el responsabilidad. no tratamiento de la quemadura, de mi manera de Sí, ver. de acuerdo. Sigue tratando. Claro, sí, pues, Sí, porque no dio nada. Hay una guía para atender quemaduras de segundo grado. Y si ese modelo de quemadura de segundo grado no es para un servicio de urgencia, si se la atiende en otra, pero que no se le dan las indicaciones que tiene que tener y lo que tiene que prevenir, pues sí hay una responsabilidad que no se le hizo lo que toca hacer, que es parte de la... Si yo como médico atiendo a un paciente, no le digo qué es lo que puede pasarle, cómo tiene que limpiarse la herida, cómo tiene que preverse, pues tiene esto, porque es una parte de mi responsabilidad decirle cómo hacer, cómo prevenir, pero también está la responsabilidad del paciente, ¿no? Y es que se le da unas recomendaciones, unas indicaciones y el paciente no las cumple. Y después cuando se infecta, viene que fue por la cirugía. Sí, pero es que la cirugía ya que usted tenía que venir a los 7 días y había que quitar los puntos y había que hacer una limpieza acá 2 veces. Nunca la hizo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Ahí viene ese otro punto de mirar. Y en algunos casos es claro, o sea, a veces es obvio de que la cosa no se tiene, a veces es de qué es la parte de la negligencia. El punto acá es, si uno tiene un sistema inmunológico adecuado, tiene menos riesgo de infectarse. No cero riesgo, siempre existe un riesgo. O sea, el riesgo para uno infectarse, recuerden que la vida es una enfermedad mortal. Y, si eso te altera, llega a otro punto porque uno no puede generalizar. Si eso te está alterando, es decir, si hay una persona vegetariana que lo de su dieta vegetariana no cumple con los nutrientes suficientes, pues puede estar en un suprimido y aumentar el riesgo. Ese es el punto concreto. Pero no es el punto concreto para hacerlo per se por la dieta. Me perdonará mi ignorancia con el tema, pero cuando el doctor mencionaba, pues, que generalmente, o la generalidad de los casos están en el propio paciente que se origina pues la bacteria. Supongamos un caso en el que un paciente se opera de lo comúnmente conocido como catarata. Días después resulta con una infección que acude a otro médico que no puede tratar, hizo la cirugía y posteriormente, con ocasión de que se afectó, se prolongó eso, hay una pérdida del globo ocular. Entonces, nosotros, a pesar de que acá hemos recibido pues varias orientaciones en mi sentido, pues yo veo que se ha ido más como hacia la reparación directa o a las consecuencias de la responsabilidad civil que pueden ocurrir con ocasión de estos procedimientos médicos o quirúrgicos. Pero en el caso concreto de los que trabajamos como operadores de justicia, para nosotros tener herramientas, y ahí va mi pregunta, sobre cómo poder establecer si el paciente no siguió indicaciones o si efectuó procedimientos que no correspondían, si debía de acudir al profesional, que de pronto en este momento no estaba el profesional para atender esa emergencia a consecuencia de la cirugía. Nosotros no tenemos desde el punto de vista jurídico herramientas para saber quién está diciendo la verdad, por hablar de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Supuestamente debemos acudir a solicitar una pericia que nos diga cuál es el origen, cómo manejamos esa solicitud de pericia, sí, para que nos ilustren y podamos nosotros saber a dónde continuar. Sí, hay casos complejos como el que tú planteas de las cataratas en un momento determinado, en que poder evaluar de dónde, volvemos nuevamente, cuál es el origen de la bacteria no es tan fácil.
nuevamente unas posibilidades de qué tipo de bacteria es, cuál es y volvemos al ejemplo, es una bacteria palo resistente que la adquieren en un procedimiento que por una hora no ha recibido antibióticos y otras cosas, probablemente no pareciera que fuera del paciente, ¿cierto? Pero son puntos en los cuales sí tendría que, con tan detalles, probablemente tendrías que pedir un cuadro pericial. Lo que sí está claro es que tú me planteas cómo saber, y es lo que yo pensaría, que no sea lo correcto, pero lo que yo pensaría, cómo sé que el médico está, porque cuando una función del médico da las recomendaciones por escrito de lo que se tiene que hacer. Y básicamente uno tiene el soporte que hizo la recomendación de lo que tiene que hacer. Ya saber si el paciente las cumplió o no las cumplió, pues es muy difícil, pero el médico cumplió con porque es otro punto, no siempre lo que el médico dice que hace, lo hacen los pacientes, que ahí son recomendaciones, no son órdenes. Es que le sugiere que haga tal cosa para disminuir el riesgo, pues el paciente asume también y cada cual tiene autonomía en que tomar qué decisión va a hacer. No, por favor no viaje, y viajó. Porque tenía que viajar, pero eso ya disminuye la responsabilidad. Es decir, en esos casos, por ejemplo, también es importante mirar más que el caso puntual, también con la situación de la institución donde hacen el procedimiento, porque si uno tiene una institución donde hacen los procedimientos y dentro de sus estándares epidemiológicos no tiene infecciones o es muy bajo, pues una parte de lo que está planteando indirectamente que los procesos se están haciendo adecuadamente. Volvemos a lo mismo, si es una institución donde uno pide los datos y tiene unos datos muy elevados, pues hay algo que tiene que mirar, no puede hacer relaciones causales porque es algo bien importante. En estos aspectos es muy difícil, salvo como el ejemplo que les decía de la infusión contaminada con la bacteria que le inyectan y que es una contaminación industrial, es muy poco probable que uno pueda hacer una relación causa-efecto directa, porque hay muchas variables que juegan en un momento determinado para que una persona al final se infecte o no se infecte. El cambio de médico puede figurar como variable porque puede tener que tengan indicaciones médicas diferentes. Puede que un médico diga una cosa y el otro médico de otra indicación diferente. Yo creo que debería decir, si el cambio, más que el cambio médico, si los procesos que se hacen no son acordes, pero el cambio médico, si es otra persona experta que lo haga, pues si es un oftalmólogo, otro oftalmólogo que también está capacitado para hacerlo, pues debería tener. Sí. Sí, pues. Digamos que ahí entra uno a instalar lo que es ideal y lo que es real. Lo ideal sería que el mismo médico viera el tiempo del paciente, pero puede que no se vea por diferentes circunstancias administrativas o porque no tiene tiempo, disponibilidad, depende, tampoco lo quiere que se haga.